Gracias nuevamente por estar en tu canal de Forense Expert, en este rincón que ha sido acondicionado para toda esta comunidad que nos estamos encargando de difundir el conocimiento técnico, el conocimiento científico de la ciencia forense. El día de hoy vamos a analizar el caso del depredador de Rockville. Y iniciaría con las siguientes interrogantes. ¿Puede la ciencia forense resolver un crimen olvidado por más de 25 años? ¿Quién asesinó a la bióloga Levi Stewart en Rockville en 1994? ¿Qué papel jugaron el fenotipado de ADN y la genealogía forense para identificar al culpable? Hoy vamos a conocer el caso del depredador de Rockville y cómo la investigación criminal más avanzada logró resolverlo. Te lo voy a explicar. Acompáñame. En octubre de 1994, la comunidad de Rockville en Maryland quedó horrorizada al descubrir el cuerpo de la bióloga Levi Stewart. A la edad de 42 años, ella se encontró junto a su casa en Market Rise. La científica acababa de llegar desde la estación del metro de Wimbrook, cuando fue justamente interceptada y atacada. La arrastraron a un jardín lateral de su casa, abusaron sexualmente de ella, le golpearon la cabeza con un pedazo de concreto y posteriormente la estrangularon. Durante más de 2 décadas, el crimen permaneció sin resolver. La policía de Montgomery se había ya recuperado muestras justamente biológicas para obtener un perfil genético del agresor en aquel lugar. Pero al verificar el perfil, pudieron darse cuenta que no había coincidencia en las bases de datos forenses. Levi Stewart era descrita por sus colegas como la bióloga maravillosa. Y su asesinato claramente conmocionó a la unidad o comunidad de científicos forense local. Sin embargo, el responsable seguía impune, hasta que la ciencia forense intervino de nuevo. Antes de hablar de la resolución de los casos, veamos cuáles fueron los hechos clave. 3 ataques sin resolver en Rockville entre 1989 y 1994 con un sospechoso común. 25 de junio de 1989. En Rockville, una mujer de 52 años fue atacada al salir de su casa en Lewis Avenue. El agresor la siguió por detrás, la arrastró junto a un jardín y abusó sexualmente de ella. Afortunadamente, en la escena se recolectó ADN del sospechoso. 19 de septiembre de 1994, nuevamente Rockville. Una joven de 25 años fue abordada con un cuchillo en Wimbrook mientras volvía del metro.
logró afortunadamente zafarse y huir antes de ser abusada. No se recuperó ADN en esta escena del crimen. 3 de octubre, un hecho más, en 1994, nuevamente Rockville. Lee Bituch fue hallada muerta junto a su casa. Los investigadores confirmaron que había sido agredida, abusada sexualmente y estrangulada de forma directa. En esos momentos se determinó que salió viva de la estación del tren de Winbrook la noche del 28 de septiembre, pero desapareció. De nuevo, los científicos forenses obtuvieron muestras del ADN del agresor en el lugar. En aquel entonces, los datos de ADN revelaron que el agresor era idéntico en los dos casos de homicidio, 1989 y el de Levi Stoush en 1994. Es decir, el mismo hombre atacó a ambas víctimas. Las similitudes en la forma de quitar la vida y el perfil genético eran claros. Todas estas víctimas fueron seguidas al salir del metro de Winbrook y agredidas justamente en las cercanías del lugar. El misterio era, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué no aparecía en las bases de datos genéticos? En CODIS no se arrojaban coincidencias, que es una base de datos genética. Evidencias forenses recolectadas. Pese al paso de los años, los hallazgos forenses iniciales fueron cruciales. La recolección y la conservación de la evidencia. En las escenas del 89 y de 1994, la policía recogió semen, sangre y otros fluidos del agresor. Este material fue adecuadamente almacenado en tubos y láminas, bajo las condiciones idóneas para que tiempo después ciencias avanzadas como la genealogía forense y el fenotipado de ADN entraran en escena. Con el tiempo, los avances científicos entonces permitieron analizar estas muestras biológicas. Cuando los nuevos detectives retomaron el caso, nuevamente compararon el perfil hallado en el año de 1989 y el crimen de 1994, confirmando nuevamente que provenían del mismo hombre. Sin embargo, el ADN no coincidía con ningún individuo de las bases de datos tradicionales, lo que convirtió estos crímenes en un caso sin resolver, en un caso frío, hasta que la tecnología forense evolucionó. Pero expliquemos un poco de estas dos ciencias importantes que siguen en proceso de evolución y que en un tiempo quizá no muy lejano podrán ser herramientas de primera elección, como lo son hoy ciencias como la dactiloscopía, como la genética forense. Pero expliquemos qué es el fenotipado de ADN y cómo se aplicó en el caso de Rockville. Cuando el ADN del agresor no aparecía en los registros,
La policía entonces recurrió a una empresa de genética denominada Parabon Nanolabs, que es una empresa especializada en genética forense. En 2017, los detectives entregaron el perfil genético anónimo del sospechoso para que Parabon utilizara su servicio de snapshot, que es la recreación de las características fenotípicas de una persona. Aclarando que el fenotipado es una aproximación hasta este momento. Este método, pues, es un estudio predictivo que combina la genética con algoritmos para poder estimar los rasgos físicos del criminal. Color de piel, color de ojos, cabello. Ya incluso se identificaron secciones para conocer características de la forma de la nariz, características del contorno de la cara, de las orejas. Claro, todo basado solo en su ADN. Hablamos entonces no solo de identificar a un agresor, sino también poder predecir para ir aportando información e identificar las características físicas de restos biológicos encontrados en escenarios criminales y que claramente no es posible observar estas características. El resultado de este programa Snapshot fue pues un retrato hablado genético, entendiendo que en este momento se trata de una aproximación. Los investigadores entonces difundieron estas imágenes, específicamente 2 imágenes, con respecto a cómo sería el sospechoso a los 25 años, como lo están viendo en estas imágenes, y cómo sería a los 60 años aproximadamente. El informe señalaba características puntuales. Un hombre de ascendencia europea, ojos claros, cabello claro y sin pecas. Aunque el método, el estudio, la aplicación no nos da una fotografía exacta, sí permitió, déjame decirte, ponerle un rostro potencial a aquel criminal desconocido. No estaba en las bases de datos, lo comentaba hace un momento, por lo tanto, pues no era posible conocerlo, pero no estaba en las bases de datos comunes. Este retrato, basado puramente en la genética, pues buscaba generar, ¿verdad?, pistas, buscaba generar líneas de investigación, porque pues la policía esperaba que alguien reconociera esos rasgos y entonces pudiera brindar información. Fue así la primera vez que estos crímenes mostraban públicamente un rostro de un sospechoso. ¿Cómo entró ahora esta otra ciencia, esta otra parte de la genética llamada genealogía forense en ayudar en la resolución de este caso de Rockville? Cuando la fotografía no bastó, entonces la policía dio un paso aún más audaz, diría yo. Buscar familiares del agresor con bases de datos genéticos públicos. La técnica definitiva fue genealogía forense. Tras
El retrato que ya se había obtenido, la empresa Parabon Nanolabs volvió nuevamente a trabajar con este ADN recuperado y entonces convirtió el perfil en un formato genético compatible y lo cargó en una plataforma que se llama GETmatch, una base de datos pública de ADN de ascendencia. Allí se buscó coincidencias parciales con millones y millones de perfiles, en donde podrían en un momento conocer primos lejanos, tíos, bisabuelos, abuelos, todos claramente desde el punto de vista genético. Los analistas en aquel entonces hallaron varias coincidencias, varios match parciales que compartían en todo caso segmentos de ADN con el sospechoso. Fíjese, sin conocer nada de él, empezaron a encontrar algunos segmentos que en todo caso se compartían con ciertas familias para conocer su ascendencia. Con esos indicios, los detectives entonces realizaron una investigación genealógica al estilo de un árbol familiar. Rastrearon entonces vínculos hasta dar con la familia Day. El único candidato en el árbol genealógico que cuadraba con la edad y con la ubicación dentro de esta familia era Kenneth Hare Day, un hombre de Rockville, nacido en 1964. Los detectives confirmaron que Kenneth Day falleció en el 2017 en West Virginia. Este trabajo combinó ciencia forense y trabajos del detective clásico, trabajos de investigadores especializados. Usando la plataforma de GETmatch y archivos públicos, reconstruyeron la familia y entonces descartaron a parientes vivos porque no daban con los tiempos de haberse cometido estos hechos ilícitos. Y entonces se enfocaron de forma específica en Kenneth Hare Day. Finalmente, obtuvieron una muestra de ADN de su cuerpo que de alguna forma fue archivado en el proceso de estudio de la autopsia tras su muerte. Compararon, pues, el perfil genético con la evidencia del caso. El resultado fue unánime. El perfil de Day coincidía punto por punto con el ADN del agresor, del agresor recuperado en 1989 y 1994. La fotografía mostrada anteriormente, más la reconstrucción del árbol genealógico familiar, pudo identificar a quien no se encontraba en las bases de datos criminal y públicas también, dando pues como resultado resolver el caso 25 años después. Estamos hablando de dos áreas que quizá a partir de hoy y no sé cuántos meses, no sé cuántos años, no sé cuántas décadas, podremos traer a todas las investigaciones que de alguna forma no generaron un resultado positivo, pero traerlas nuevamente al terreno de la investigación criminal. Y claramente, como en este caso, poderlo resolver. El agresor, pues, fue identificado años después, pero falleció antes de ser juzgado. Aún así, la verdad pudo salir a la luz gracias a la ciencia. Kenneth Day ahora era oficialmente el depredador de los crímenes de Rockville. Aunque murió en el 2017 y no enfrentó la justicia, el caso quedó cerrado. La evidencia de ADN proporcionó la prueba científica contundente. Hoy,
Los detectives incluso siguen revisando otros crímenes sin resolver para ver si coincidieron con su rastro genético. Este caso subraya pues la potencia de la genética forense. El ADN recolectado en 1989 permitió crear una imagen genética, reconstruir una familia y atrapar aún post-mortem a un asesino serial. Sin ninguna duda, fue el avance de la genealogía de ADN lo que lo resolvió. Las víctimas y sus familiares, aunque tardíamente, lograron algo de justicia. Además, el caso abrió discusiones sobre conservación de evidencias. La policía de Montgomery espera que con estos casos anime a otras agencias del mundo a revisar los archivos que se encuentran como no resueltos, para que con estas nuevas tecnologías pueda dar luz a aquello que parecía olvidado. No quitemos el dedo del renglón. No muy tarde estaremos hablando de estas dos áreas que habrán de resolver en algún punto de la vida, en algún punto de la evolución genética, más casos criminales. El depredador de Rottweil nos recuerda que no existe crimen perfecto. Años después, la clave estaba en esas moléculas de ADN que no mienten. Gracias al fenotipado genético y a la genealogía forense, un asesino que estuvo libre por décadas fue finalmente desenmascarado. Cuando la ciencia forense y la justicia se unen, incluso los casos más antiguos pueden tener un final. Aunque Day no pague en prisión, la victoria es de la verdad. La biología forense llevó el peso del caso, el peso de la prueba. Soy Eric Delgado Nájar y esto fue Forense Expert. Si te interesa la ciencia real detrás de la investigación criminal, suscríbete. La verdad puede estar oculta, pero nunca enterrada completamente. Esto fue el caso de Rottweil. Te invito a que juntos sigamos formando una gran comunidad científica y que al final del día sigamos trazando la ruta de la justicia con ciencia. Gracias. Bye bye.